¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo es que un montón de circuitos y cables se transforma en todo el universo digital que usamos cada día? Hoy vamos a hacer justamente ese viaje. Vamos a ir desde el lenguaje secreto de las máquinas hasta la forma de pensar que hace que todo esto funcione. La pregunta del millón es esta, ¿no? ¿Cómo es que una máquina, que en el fondo solo entiende prendido o apagado, puede llegar a crear arte, impulsar inteligencias artificiales o, algo más simple, permitirnos ver un video? La respuesta, y el centro de nuestro recorrido de hoy, está en el increíble poder de la programación. Bueno, para empezar a dar órdenes, lo primero es entender a quién se las estamos dando, ¿cierto? Así que vamos a meternos de lleno en la máquina misma. A ver, toda computadora, en su nivel más básico, es un conjunto de piezas, de hardware. Tenemos la UCP, o sea, la unidad central de procesamiento, que es como el cerebro. Luego la memoria, que sería su espacio de trabajo, su memoria a corto plazo. Y claro, todo lo que nos permite comunicarnos con ella. El teclado, la pantalla, el mouse. Esto parece chino básico, ¿no? Pues aunque no lo parezca, esta es la realidad pura y dura de la computación. Así es como una máquina ve algo tan simple como un hola mundo. Para la computadora no hay letras, no hay palabras, solo hay pulsos eléctricos, puros unos y ceros. Es su único idioma. Y a este idioma, a esta sopa de ceros y unos, lo llamamos lenguaje máquina. Es el único que la UCP, el procesador, puede entender y ejecutar directamente, sin ningún tipo de traductor. Cada combinación de estos bits es una orden súper específica. Suma esto, mueve este dato para allá, compara aquello. Es literalmente el puente que conecta nuestras ideas con los circuitos. Ahora, seamos realistas. Nadie, pero nadie programa en ceros y unos hoy en día. Sería una locura total. Por eso, antes de siquiera intentar hablarle a la máquina, necesitamos un plan. Un plan bien claro, pero en nuestro idioma. Necesitamos una especie de receta. Y ese plan es justamente el algoritmo. La mejor forma de verlo es como una receta de cocina, o como las instrucciones para armar un mueble. Es simplemente una serie de pasos lógicos, bien ordenados, sin lugar a dudas, que dicen exactamente cómo resolver un problema. Y lo más importante aquí es que está diseñado para que lo entienda una persona. Todavía no estamos pensando en la máquina. Ojo, que programar no es solamente sentarse a teclear códigos sin parar. De hecho, eso es solo una parte de todo el proceso. Miremos bien las fases. La codificación es el paso número 3. Antes de eso, es fundamental analizar el problema a fondo y, sobre todo, diseñar un buen algoritmo, un buen plan. Y después, claro, viene probarlo, encontrar los errores, corregirlos, asegurarse de que todo funcione como debe. El algoritmo, el plan, es el verdadero cimiento de todo. Y para diseñar estos planes, estos algoritmos, tenemos un par de herramientas súper útiles. Por un lado está el pseudocódigo, que es básicamente escribir los pasos mezclando nuestro lenguaje de todos los días con un poco de la jerga de programación. Y por otro tenemos los diagramas de flujo, que son geniales porque nos permiten ver el mismo plan de una forma totalmente visual. Con cajitas, rombos para las decisiones, flechas, es muy fácil seguirle la pista a la lógica. Perfecto. Ya tenemos nuestro plan, nuestro algoritmo bien pensado. Ahora sí, es el momento de traducirlo a un lenguaje que, con una pequeña ayudita, la computadora pueda procesar. Y es justo aquí donde sucede la magia. Usamos lenguajes de programación que seguro suenan familiares, como Python o Java, que se parecen muchísimo más a cómo pensamos los seres humanos. Entonces, una vez que tenemos nuestro algoritmo escrito en uno de estos lenguajes, entra en escena un traductor universal, el compilador. Este programa agarra nuestro código, nuestro plan, y de una lo convierte a esos ceros y unos que la máquina sí puede entender. Una de las herramientas más fundamentales de la programación es la variable. La analogía perfecta es pensar en una cajita con una etiqueta. Le ponemos un nombre a la etiqueta, como, no sé, puntuación o nombre-usuario, y adentro guardamos un dato. Lo bueno es que el programa puede mirar qué hay en la caja, cambiarlo, usarlo, cuando quiera. Claro, porque un buen programa no solo sigue órdenes una tras otra como un robot. También tiene que tomar decisiones, y para eso están las estructuras selectivas. Con una pregunta tan simple como, si esto es verdad, entonces haz esto otro, el código cobra vida y puede reaccionar. Por ejemplo,
Si la edad del usuario es mayor a 18, entonces mostrarle el contenido. Es la base de toda la lógica de un programa. Pero si hablamos de superpoderes, el verdadero, el más grande de la programación, es la repetición. A esto se le llama bucles. A ver, ¿se imaginan tener que editar 1000 fotos una por una? En vez de escribir 1000 veces la misma instrucción, simplemente le decimos al programa: mientras todavía queden fotos en la carpeta, aplícales este filtro. Y listo. Con una sola orden, desatamos una cantidad de trabajo brutal. Esta es la pura esencia de la automatización. Bien, entonces, con variables para guardar datos, decisiones para ser inteligentes y bucles para repetir tareas, ya podemos resolver un montón de problemas. Pero, a medida que los programas se hacen más grandes y complejos, aparece un nuevo desafío. ¿Cómo manejamos toda esa complejidad? El problema es exactamente este. ¿Qué pasa cuando ya no hablamos de un solo dato, sino que tenemos que organizar, no sé, las temperaturas de un año entero, o la información de miles y miles de empleados? Ahí, una simple cajita, una variable, ya no nos sirve. Necesitamos estructuras mucho más potentes para mantener todo en orden. Y la primera gran solución a esto son las estructuras de datos. Una de las más básicas, pero superpoderosa, es el array, también conocido como vector. Pensemos en él como una cajonera, donde cada cajón tiene un número. Esto nos permite guardar toda una colección de datos del mismo tipo, como una lista de precios o de nombres, y poder acceder a cualquiera de ellos rapidísimo, solo con saber su número de cajón. Pero para esos programas que son realmente gigantes y complejos, se necesita un cambio de mentalidad, un salto conceptual, y a esto se le llama programación orientada a objetos, o PU. La idea en el fondo es bastante intuitiva. En lugar de tener por un lado los datos y por otro las acciones que los modifican, ¿por qué no creamos objetos digitales que imiten a los del mundo real? Objetos que agrupen sus propios datos y sus propias acciones en un solo paquete. El concepto clave, el corazón de la programación orientada a objetos, es la clase. Ojo, una clase no es el objeto en sí mismo, es el plano, el molde con el que vamos a construir esos objetos. La clase define qué datos o atributos va a tener un objeto y qué cosas u operaciones va a poder hacer. Este ejemplo es perfecto para que se entienda. Pensemos en una clase que se llame aparato de televisión. El plano, o sea, la clase, diría que cualquier televisor va a tener ciertos atributos: su marca, su color, el tamaño de la pantalla. Y también va a tener operaciones, o sea, cosas que puede hacer: encenderse, apagarse, cambiar de canal. Con ese único plano podemos crear todos los televisores que queramos, el de la sala, el de la cocina. Cada uno es un objeto diferente, una instancia única, pero todos están basados en el mismo molde. Entonces, fíjense en el camino que hemos recorrido. Pasamos de los simples ceros y unos a los algoritmos, de ahí al código y finalmente a los objetos. Pero al final de todo, programar es mucho, mucho más que solo saberse las reglas de un lenguaje de programación. Como lo resume perfectamente este experto, Luis Joyanes Aguilar, al final todo se reduce a aprender a pensar. La programación, en su esencia, es una nueva forma de atacar los problemas para encontrarles soluciones que sean claras, que sean eficientes y, muy importante, que sean fáciles de llevar a la práctica. Es como un gimnasio para la mente. Y la esencia de esta mentalidad de programador se apoya en estos 4 pilares. Primero, la abstracción. Saber ignorar los detalles que no importan, como cuando pensamos en un televisor sin preocuparnos por sus circuitos. Segundo, la descomposición. Partir problemas gigantes en pedacitos pequeños y manejables. Tercero, la lógica estructurada. Construir soluciones paso a paso, con decisiones y repeticiones. Y cuarto, la organización. Usar herramientas como los objetos para no ahogarnos en la complejidad. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. Fuimos desde un simple pulso eléctrico, un 1 o un 0, hasta una forma completa y estructurada de pensar. Porque la programación no es solo para hablarle a las máquinas, es una herramienta potentísima para analizar problemas y construir soluciones. Así que la verdadera pregunta que queda flotando en el aire no es qué se ha hecho ya con esto, sino, con estas herramientas y esta mentalidad, ¿qué gran problema del mundo real está esperando a que alguien lo resuelva?